Voces de Ourense, con Javier Moro. Radio Voz. Pues venimos de hablar de seguridad vial con Beni Bozada de Stop Accidentes, y precisamente ahora pues nos vamos carretera adelante, porque nos vamos hasta la zona de Agudiña, en concreto a 3 municipios de la zona: Agudiña, Abeiga y Ríos. ¿Por qué nos vamos allí? Porque allí se pone en marcha un proyecto de voluntariado, Alumeando o Camiño. Nos va a hablar de este proyecto uno de los profesores implicados en el mismo, Xavier Domínguez. Xavier, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Pues aquí andamos, a vueltas con, como decíamos antes, la seguridad vial, y ahora cogiendo carretera para llegarnos hasta Agudiña, que es, creo, donde estás tú, en el Colegio Laureano Prieto de Agudiña. Cuéntanos un poquito qué es este Alumeando Camiño, porque es un proyecto llevado a cabo por alumnos de esos 3 centros, de Agudiña, Veiga y Ríos, pero que bueno, que tienen un trasfondo, incluso me atrevería a decir que tiene que ver con las matemáticas. Sí, pois o proxecto de voluntariado miúdo é un proxecto máis amplio, pero unha das actividades a levar a cabo era a elaboración dun CD solidario, que consiste en gravar distintas cancións con temas coñecidos de rock, de pop, de grupos como, Suaves, Maná, os Beatles, adaptando a letra os contidos de matemáticas de primaria. E despois a idea é, a final de curso, agora editar un CD para recaudar fondos para a Cruz Vermella. E o que pretende con este proxecto un pouco, pois, cambiar a idea que se ten, non, de matemáticas que son aburridas e que, pues que lle costa a todos os nenos, a gran parte, e despois tamén o de que facer unha actividade que axude os demais, os que están máis próximos e que están, que necesitan. La verdad es que no nos podemos imaginar pues una canción de Maná con letra matemática. Javier, ¿te atreves a decirlo así, no cantar, pero así alguna estrofa que pueda tener que ver, como decíamos, con las matemáticas, adaptadas a los Beatles, a los Suaves, a Maná? Pues... O te pillo y no tienes a mano esas letras. Pues no, a mano no me pillas, pero bueno, hay, por ejemplo, un tema de los Beatles que es sobre las horas, que explica cuánto dura un año, cuánto dura un día, o sea, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, pero bueno, al final son contenidos. Hay otra canción que es sobre la canción conocida de la Macarena, pero con la letra sobre la teoría de la división, cómo se divide y demás. Pero bueno, las letras pueden encontrar en YouTube, buscan Peque Pouchas, y ahí subimos todas las canciones cantadas por ellos y todas las letras. Pues vamos a hacerlo en cuanto acabemos esta conversación. Ya vamos a ir a ver esas letras, porque nos llama mucho la atención, como decíamos, pues bueno, el trabajo y el ingenio, ¿no?, de adaptar esas canciones a temas de matemática, con lo cual los chavales seguro que van a aprender mucho mejor y de una forma más sencilla. Decías que estáis haciendo ese CD que va a estar a la venta por 5 euros. Estamos hablando de un CD con estas características, hecho a más por los chavales de esos colegios, y nos parece un precio más que asequible. Sí, bueno, en gran parte el precio, o sea, podemos vender a ese precio porque nos lo edita una imprenta de Ourense, se llama Ingrafor, y nos lo hace de forma, gratuita, para poder recaudar fondos para esta obra social, que irá destinado para la Cruz Roja de aquí de Agudiña. Y además queréis también poner en marcha un concierto, ¿no? Un concierto, imagino que también con los mismos fines, para seguir recaudando fondos. Sí, un poco la idea de este proyecto es no solo hacer algo y, pues que quede ahí, sino hacer una convivencia entre los 3 centros participantes, aquí en Agudiña, el 21, para poder, pues, un concierto de presentación en el que van a subir cada colegio y cantar las canciones que prepararon, y después al final de la Cruz Roja de aquí de Agudiña mandarán a alguien para explicar en qué se van a destinar esa recaudación. Vamos ya paso a paso, Xavier, vamos a hablar de dónde podemos o cómo podemos hacernos con ese CD. Pues bien, contactando con el centro, o si no, tenemos un blog de clase que se llama pequepouchas.blogspot, pero ponen Pequepouchas en Google y ya aparece primero. Y a través de, un formulario de contacto ya aparecerá allí en primera página, ya pueden contactar y se le mandaría por correo. Porque también sería otra actividad para los niños que trabajan en clase, el tema de, hacer envíos por correo, escribir una carta, porque hoy con los emails y demás, pues la verdad es que muchos ni escribieron una carta en su vida.
Pues sí, es cierto, ya no solo los pequeños, ya hasta los mayores estamos perdiendo esa sana costumbre. En Peque Pouchas, entonces, podemos entrar y ahí nos ponemos en contacto con vosotros para adquirir ese CD, porque así en algún local, en algún bar, en algún comercio vais a tener los CDs o va a ser todo más bien vía correo, tanto electrónico como ordinario. Sí, será vía correo ordinario o si no, o sea, en comercios aquí locales de Agudiña, pero bueno, aún está aún pendiente de confirmar. Pero bueno, ahí anunciaremos en el blog y todos los puntos de venta. Y en lo que se refiere al concierto, está previsto para el próximo 21 de mayo, ¿no? A las 11 de la mañana en el colegio precisamente de Agudiña. Ahí estarán todos los chavales que han participado en ese CD y bueno, ya qué mejor, ¿no? Que escucharlos y verlos en directo. Sí, y al acabar, pues bueno, cada familia traerá algo para pinchar y entre todos pues compartiremos un momento más ameno comiendo y charlando entre todos. Porque no puede faltar. Aquí en nuestra Galicia, cualquier actividad que hagamos, si hay algo de pinchar, mucho mejor, ¿verdad, Xavier? Siempre entra todo mejor. Como igual, también entra mejor, pues las matemáticas con la música y con las letras. Xavier, imagino que tú serás profe de mates, ¿no? De mates y de música, sí. Y bueno, colaboramos, o sea, yo soy el coordinador del proyecto, pero participan pues Silvia Suárez desde el Colegio de Ríos, que es la profe de música, Javier Álvarez, que toca con Xavier Díaz, que es el profe de música de La Veiga, y pues aquí en Agudiña el instituto, pues Roberto y Aitor, que es el profe de inglés. Pero bueno, realmente participan todos los profes, pues para las canciones, el escenario, el concierto, todo un poco. Pero eso no vale, tú ya al ser de música y de matemáticas, ahí ya... Vamos, que empiezo a ver de dónde salió la idea de este CD. Tiene medio camino hecho ya, sí. Pues, como decíamos, Xavier Domínguez, profesor de música y de matemáticas de ese colegio de Agudiña, gracias por atendernos a llamada y nada, que sea un exitazo, que la venta del CD, bueno, lleguéis al disco de platino mínimo y sobre todo, pues, que se recaude mucho dinero para la Cruz Roja y al mismo tiempo, pues que se facilite a los pequeños aprender asignaturas como las matemáticas a través de la música. Xavier, muchas gracias. A vosotros, un placer. To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane.